Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de las plantas de la Biblia, cuarta parte. Son numerosos los lugares donde se habla de las sustancias aromáticas, balsámicas, medicinales. En el Cantar de los Cantares se menciona la algenia. Fue famosa la de Ascalón y Engedi, con cuyas aromáticas espigas rojas se elaboraba el aceite de su nombre, mientras que de sus hojas en polvo se obtenía la pasta de color rojizo naranja con la que las mujeres orientales pintaban las uñas y teñían el cabello. En el libro de Daniel se cita la almáciga, con cuya resina olorosa se sazonaba comidas, dulces y vinos. El libro de los Proverbios y el del Cantar de los Cantares citan el aloe como perfume principal, producto de un árbol de cuya madera en cierta etapa de decadencia se obtenía un perfume muy peculiar. Perfumes, medicinas y venenos anduvieron en el mundo antiguo muy a la zaga. También en el ámbito bíblico, donde la amapola silvestre o mermerá o rosa son voces hebreos alusivas a una planta amarga afín al ajenjo, que crece en los surcos del campo. Eso cuenta Oseas profeta en su libro. Quieren algunos que el término equivalga a amargura. De hecho, ha sido identificada esta planta con la cicuta, en hebreo llamada rosh, con el valor semántico de amargor, y es planta umbelífera de la que se deriva un alcaloide venenoso. Venenos, perfumes, remedios médicos, elixires, todo podría suministrarlo la flora. El perfume, los óleos perfumados, las esencias eran de uso frecuente entre los israelitas tanto para cuidado del cuerpo como del cabello. Se habla de esto en el libro de Esther y en otros muchos lugares de la Biblia donde se mencionan el nardo e incienso, la mirra. En cuanto a la mirra, es traducción de dos palabras hebreas, mor o resina aromática utilizada ampliamente entre los antiguos como perfume, según leemos en el libro de Éxodo, empleada para embalsamar y como calmante. Las plantas aromáticas se llevaban en pequeños saquitos para espaciar su olor. Así se llevaba el mirto o arrayán, llamado en hebreo hadass, arbusto siempre verde de hoja fragante, muy abundante en Israel. Se menciona la acacia, la canela, el aloe. Las materiales perfumables se reducían a polvo o se quemaban. La esencia se obtenía por destilación y una vez introducida en minúsculas cajitas se llevaban colgadas de la cintura. Para poder utilizarse como ungüento se mezclaban con aceite. El perfume se aplicaba directamente al cuerpo, pero incluso se rociaba con él un mueble o se empleaban como medicamento, caso del bálsamo de Galad y los colirios. Tuvieron uso abundante en enterramientos los ungüentos de
Tierra Santa aromatizados que tienen como base el aceite de oliva. El amomo era un perfume muy conocido que se encontraba en Tierra Santa, aunque no era autóctono de ahí. En cuanto al eneldo, siempre fue cultivado en Israel, tanto que sus hojas, tallos y semillas pagaban el diezmo. También se habla del aspalato, nombre que se da a algunas plantas espinosas parecidas a la retama y a algunas maderas olorosas, y que era planta que da un preciado perfume. Por lo general se hace hincapié en aquellas plantas de las que derivan productos aromáticos, resinas, perfumes, medicinas. Del astrágalo, en hebreo llamado nekot, se habla de él en el libro del Génesis como especie afín al astoraque. Se cita al galbano o calbená en el Éxodo en alusión a una gomoresina de color amarillo y olor aromático que se saca de una planta de la familia de las umbelíferas. Es antiguo su uso en medicina y como ingrediente en la composición del perfume quemado ante el altar de oro del Templo de Jerusalén. Por su olor penetrante, formaba parte de la composición del incienso y servía asimismo para ahuyentar a los insectos del santuario. En cuanto al olíbano, en hebreo, levoná, no debe ser confundido con incienso, término que en hebreo tiene su propio término, ktorá. El incienso era una mezcla de olíbano y otras especies, como se lee en el capítulo 30 de Éxodo. Su uso era privativo del tabernáculo primero y luego del templo y se componía de estacte, uña aromática, galbano aromático e incienso puro, todo ello a partes iguales. El uso privado de este perfume sagrado estaba castigado con la muerte. El olíbano o resina aromática procede de cierto árbol del sur de Arabia y Abisinia. También el cálamo o caner, del que habla el Éxodo y otros, y que era valorado como caña aromática. Una caña fragante cuyo perfume era parte de la composición de las especias quemadas en los sacrificios y en el aceite de la unción. El cané se usó entre los egipcios para, a partir de él, elaborar el caipí o perfume sagrado. La casia, en hebreo, jidar, citada en el capítulo 30 del Éxodo y en el libro del profeta Ezequiel. Su corteza aromática era uno de los ingredientes para la preparación del aceite de la unción. Del cilantro se habla en el capítulo 16 del Éxodo, también del anís y la alcarabia. Planta muy utilizada como condimento fue el comino o camón, citado por el profeta Isaías en el capítulo 28 de su libro. En cuanto a las especias, en hebreo hay diversos términos, entre ellos shamun, palabra genérica que incluye
el galvano, el opérculo y el estacte, o aceite esencial oloroso, sacado de la mirra fresca, molida y bañada en agua. El término basam se refiere a la mirra, la canela, la caña dulce y la casia. La palabra neco-ort posiblemente alude al astrágalo. Planta aromática importante fue el estacte, sustancia para la cual la lengua hebrea tiene diversos términos. En el capítulo 30 de Éxodo, el término nataf se refiere a una goma fragante identificada con el estraque y con la mirra en gotas o lágrimas. El ajalot, el lot o ládano, sustancia resinosa que fluye de las hojas y ramas de la jarra. La quidá o casia. En ese mismo capítulo y libro se menciona el cinamono o cinamón, cuya aromática corteza era ingrediente del sagrado óleo con el que se ungía a los reyes. Gracias.